miocardiopatía chaga, miocardiopatía chagásica, y terminamos, y examen. Qué bendición. Uy, se escuchó. Definición. Incompetencia de la válvula mitral. ¿Qué quiere decir incompetencia? Que no tiene capacidad. Eso es incompetencia. Incapaz de impedir que la sangre fluya desde el ventrículo izquierdo al aurículo izquierdo durante la sístole ventricular. Entonces ustedes imaginan qué pasa en la sístole, porque ya leyeron anatomía funcional. Entonces, cuando se habla de sístole y de diástole, se piensa en ventrículo. Para hablar de sístole auricular, hay que decir sístole auricular o diástole auricular. Cuando se dice solamente sístole o diástole, es ventrículo. Entonces, ventrículo que se contrae para expulsar la sangre por la aorta, y la mitral tiene que estar cerrada. Sin embargo, en este caso, no está bien cerrada. Por lo siguiente, regurgita la sangre hacia la aurícula izquierda. Tiene que salir por acá, sale un poco, pero vuelve hacia la aurícula izquierda porque hay menor presión. Eso ayuda a que vuelva. Porque si acá hubiera más presión que acá, entonces la sangre no recurriría tanto o casi nada. En 50% de casos la insuficiencia mitral es de origen reumático. Esa estadística no es tan importante ahora, ¿no? Porque eso va cambiando. Y se produce por retracción y distorsión de las válvulas, a veces calcificadas. Ya sabemos cuál es el proceso inflamatorio de la fiebre reumática sobre las válvulas. Ya hablamos de eso. Hablamos de que cuando hay cicatrización, hay fibrosis, hay retracción, ¿no? Hay distorsión del tejido. Fusión y acortamiento de cuerdas tendinosas. Ya hablamos de eso cuando hablamos de estenosis. La insuficiencia mitral reumática pura es rara. Suele acompañarse de cierto grado de estenosis debido a la fusión de las comisuras. Dijimos que generalmente las lesiones son mixtas. No puede ser 100% de insuficiencia o 100% de estenosis, porque si con 100% de estenosis muere el paciente. 100% de insuficiencia quiere decir que la válvula no está tan fibrosada, porque deja un espacio como para que la sangre fluya totalmente, y no es así. La válvula está fibrosada, por lo siguiente, no cierra bien ni abre bien. Frecuentemente se combina con lesión aórtica, también lo dijimos cuando hablamos de estenosis, la lesión mitroaórtica. Si la lesión es importante, puede detectarse en los primeros brotes de fiebre reumática. Rolando, ¿por qué dice que si la lesión es importante puede detectarse en los primeros brotes de fiebre reumática? Dígale a su compañero. A ver, si la lesión es importante, puede detectarse desde los primeros brotes de la fiebre reumática. O sea, pues que cuando hay fiebre reumática hay una carditis, y eso produce que se inflama el miocardio y produce una insuficiencia de las válvulas, porque al se separan, se inflaman, y eso se puede ocultar, digamos. Al inicio hace insuficiencia y luego, cuando hace cardiopatía reumática, hace estenosis, y luego mixto se vuelve. De los primeros brotes, ¿por qué? Porque al dilatarse el miocardio, el corazón, Se dilata el anillo. El anillo mitral, donde se inserta la válvula, también se distiende. Por consiguiente, como tiene un tamaño definido, no se va a estirar, se separan las comisuras, entonces dejan pasar la sangre. Lo que contrasta con la estenosis mitral pura, que se hace evidente de forma más tardía, es más frecuente en el hombre y la lesión que más predispone a endocarditis infecciosa, la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral por distensión del anillo valvular, otra causa, por distensión del anillo valvular sigue una gran dilatación del ventrículo izquierdo por insuficiencia aórtica, enfermedad coronaria, no es infrecuente. En la miocarditis también hay eso, por dilatación, pero es por un proceso inflamatorio. Aquí ya está hablando por una dilatación del corazón en la última etapa
del proceso degenerativo del corazón. La última etapa, el corazón se va a agrandar y va a producir lo mismo que se produciría en la miocarditis. La ruptura o perforación de valvas y cuerdas tendinosas, difusión de músculos papilares puede causar insuficiencia mitral aguda. Ruptura o perforación de valvas, ¿cuándo? A veces algunos traumatismos directos pueden ocasionar ruptura de valvas y de cuerdas. La difusión de los músculos papilares también cuando hay un trastorno de remodelación puede causar insuficiencia mitral aguda. En el infarto es frecuente que la zona asinética o aneurismática ventricular produzca desplazamiento en el músculo papilar, produciendo insuficiencia mitral. Entonces, cuando hay un infarto, hay una zona que no se mueve, que se fibrosa, que no se contrae, eso va a ocasionar que no haya la misma función en esa zona donde está el inserto del músculo papilar y por consiguiente no se va a contraer y va a dejar que prolapse la válvula hacia la aurícula. La insuficiencia mitral congénita no la vemos hasta el año cuando sea semestral. Otro, es característica de la estenosis subaórtica hipertrófica y la miopatía obstructiva, eso también es congénito. La calcificación anular mitral surge en mujeres de edad avanzada. Esta es otra patología. Calcificación anular, quiere decir del anillo. Se calcifica el anillo, surge en mujeres de edad avanzada y puede causar cierto grado de estenosis e insuficiencia. Hay distorsión de la arquitectura valvular en general. Se trastorna el proceso de apertura y de cierre. Aquí hay otra situación que se la conoce también como una patología específica, que es el prolapso de válvula mitral. No sé si han escuchado. ¿Ya? Es una válvula que tiene un tejido especial. El prolapso valvular primario. Hay un trastorno del tejido que hace que sea demasiado largo, elongación de la válvula. Y eso protruye hacia la aurícula, prolapsa hacia la aurícula y en algunas situaciones pues va a producir un cierre incompleto y eso va a dejar pasar sangre hacia la aurícula. Generalmente hay un soplo en la última fase de la sístole. Entonces sería una desproporción en la longitud del aparato tendino-papilar entre las dos valvas mitrales resulta en herniación. ¿Qué quiere decir? Que hernia se prolapsa hacia arriba. Más frecuente de la valva posterior hacia la aurícula izquierda, formando parte del síndrome de Barlow, de parte de un síndrome, o del clic mesosistólico, porque tiene un ruido. Cuando uno ausculta, el primer ruido hace tric, 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 como si fuera una estenosis, ¿no? Que está produciendo un chasquido de apertura. Y soplo sistólico tardío en la telesístole puede ocasionar. No todos los prolapsos van a tener soplo. Eso ya es un prolapso incompetente. Cuando es familiar, se produce más en mujeres jóvenes. Se relaciona mucho con la parte emocional de la persona. Los hombres también pueden tener. ¿Por qué emocional? Porque cuando hay emociones frecuentes hay mayor circulación de adrenalina. Y la adrenalina produce una contracción más brusca del corazón. Entonces esa contracción incluso puede causar dolor precordial, pero sin trastornos coronarios. ¿Ese se ve, doctor, en el síndrome de Marfan? ¿O no es? Podría verse, pero no siempre. Fisiopatología. ¿Qué es lo que sucede entonces en la insuficiencia mitral? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los trastornos que se observan?
Hemodinámicamente, la insuficiencia mitral durante la sístole refluye parte de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Eso está conocido, aprendido. Por la válvula insuficiente, ya también lo vimos. Por lo cual, la aurícula izquierda y parte de la circulación pulmonar se llenan de sangre. ¿Por qué parte de la circulación pulmonar? Porque la aurícula está conectada con la vena pulmonar. Con la vena pulmonar, y la presión que hay en la aurícula hace que la sangre hasta cierto punto no retorne, digamos, ¿no? Totalmente, porque la sangre, el flujo tiene un flujo hacia adelante. Sino que se congestiona. Sino que se congestiona, se queda, digamos, hay una disminución de la velocidad, se queda más tiempo. Se llenan de sangre llegando la éstasis en casos avanzados hasta el ventrículo derecho. Eso con el tiempo, que es un proceso crónico, esa éstasis va a llegar hacia el ventrículo derecho. La repercusión inicial por las presiones mayores en la circulación pulmonar. Entonces, el que siente el impacto es el ventrículo derecho, que tiene que empujar la sangre hacia el pulmón. Y como aumenta la presión, la poscarga del ventrículo derecho va a tener dificultades. Entonces, ese pulmón derecho reacciona. ¿Y cómo reacciona? ¿Qué aparece en el ventrículo derecho? Una hipertrofia para tratar de vencer esa resistencia. Es como si fuera una hipertensión arterial sistémica en el lado izquierdo. Consecuencias más importantes entonces de la insuficiencia. ¿Qué es lo que observamos? ¿Cuáles son las alteraciones que nosotros vemos en el corazón cuando hay insuficiencia mitral? Uno, dilatación de la aurícula izquierda. ¿Por qué se dilata? Por haber mayor presión de sangre. Porque hay mayor volumen que se queda y por consiguiente mayor presión, ese volumen que hace sobre las paredes. Se dilata. Que recibe sangre de las venas pulmonares y del ventrículo izquierdo durante la sístole por la válvula insuficiente. Entonces, refluye y le llega por las venas pulmonares. Segundo, la dilatación primero y la hipertrofia después del ventrículo izquierdo. ¿Qué tipo de hipertrofia va a tener aquí el ventrículo izquierdo? Se concentra. Para soportar volumen. Sobrecarga de volumen. Es el derecho. Sobrecarga de volumen. El derecho. La dilatación primero se dilata el ventrículo izquierdo para sostener. ¿Por qué? Porque hay sangre que va, vuelve. Entonces se sobrecarga, ¿no? Entonces se distiende primero de una forma dinámica con el mecanismo de Frank-Starling, ¿no? Dilatación de las mioclorias. Exacto, tiene capacidad todavía para contraerse, tiene fuerza, pero está distendido. Y esa es la hipertrofia excéntrica, ¿no? Porque el aumento del flujo que vuelve de la aurícula izquierda durante la diástole, además de dilatarlo, le impone lanzar un volumen de sangre mayor, porque tiene más sangre. Entonces, lanza la sangre hacia la aorta, Y también hacia el y también hacia atrás. Por consiguiente, no va a haber problema de insuficiencia cardíaca inicialmente, porque el volumen que sale por la aorta es importante, aunque se vuelva, porque la cantidad que tiene el ventrículo es mayor de la que debería tener. Mecanismos físicos nomás son esos, ¿no? Sí. Parte de la sangre entonces va hacia la aurícula izquierda y parte de la circulación sistémica por la aorta. Ello lo hace hiperdinámicamente sin gran despliegue de energía, ya que la abertura mitral supone una disminución de la resistencia periférica a la contractilidad ventricular. Entonces quiere decir de que la sangre que maneja, que es mayor cantidad, ese ventrículo no tiene tanto problema, porque la que no sale por la aorta se va hacia atrás y hacia atrás hay menor presión, porque el circuito menor tiene menor presión. Entonces, ¿para dónde se va a ir la sangre? Para la parte donde tiene menor resistencia. Pero claro, el corazón tiene una forma, una morfología especial con un diseño especial de entrada y de salida. Por eso es que no se va todo para atrás, ¿no? Porque entra ahí para que salga por acá, le da facilidad para que salga. 3. La consecuencia entonces, después del ventrículo izquierdo, después de la aurícula izquierda, después de los vasos pulmonares, es el ventrículo derecho. Estamos yendo en forma retrógrada
a ver las consecuencias que se producen en el sistema cardiovascular a este nivel. El ventrículo derecho también se hipertrofia para vencer la éstasis pasiva. ¿Por qué? Porque es un proceso crónico, un proceso de todos los días, de largo plazo. No es un edema agudo del pulmón, que sería si fuera un proceso agudo. Es un proceso de congestión crónica. El ventrículo derecho también se hipertrofia para vencer la éstasis pasiva, que la lesión mitral impone a la circulación. Mientras el ventrículo derecho puede realizar esta tarea, el trastorno circulatorio permanece limitado a él sin propagarse a la aurícula derecha ni ocurrir incurvitación de las venas y sus corrientes cervicales y hepáticas. Mientras el ventrículo derecho puede con esa resistencia, puede con esa función, no vamos a tener signos derechos de congestión. En el momento en que el ventrículo derecho no pueda más hipertrofiarse y no pueda más con esa resistencia hacia adelante, se distiende. En el momento en que se distiende, ¿qué pasa? Se distiende el anillo tricúspide. Entonces, refluye hacia la aurícula derecha. Ahí, chao. Global. Todo el lado, todo el aspecto del venoso se engurgita. Yugulares, patomegalia, esplenomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores o anasal. ¿Ya? Medio grado. Ese es el mecanismo. Los signos del cuadro clínico. Esa fue la fisiopatología. ¿No? Todas las consecuencias que suceden cuando hay esta situación. Los signos clínicos preceden a los síntomas, igual que en la estenosis mitral. Mucho más antes vamos a escucharlos, por lo que dijimos. Porque la alteración primero va a producir válvulas que no se cierran bien. Por lo siguiente vamos a tener soplos regurgitativos, no eyectivos, generalmente. Los signos clínicos preceden a los síntomas. Entonces, el diagnóstico más precoz lo debe hacer un médico de la Gabriel que sepa utilizar, que no sea de la ecológica ni de la uno. En los casos de, porque la parte clínica, estuve leyendo un poquito del libro ese donde dice de que la tendencia ahora es solamente trabajar más con el aspecto técnico de diagnóstico. Sin embargo, eso no nos pertenece. El conocimiento que tengamos sí, pero ¿qué es lo que más nos pertenece? La clínica. La clínica es lo más importante. Yo he visto que en los libros de medicina interna, muy poca clínica. Antes, cuando yo estudié, había más clínica. O sea, es como si repitieran los libros de semiología del curso que nos tocan. Pero es que es así. Es la clínica la que nos permite hacer diagnóstico. No vamos a esperar que alguien haga un examen y recién nosotros vamos a hacer diagnóstico. Eso es para confirmar nuestra hipótesis, nuestro diagnóstico presuntivo. Fíjense que en el San Juan de Dios yo pedí un laboratorio de tiempo de protrombina e INR. Vino el resultado de un paciente anticoagulado y estaba con una cifra no adecuada y era inferior a lo que debería ser. Entonces le aumenté la dosis, hizo hemorragia, tuvo que ser internado porque hizo hematomas. Y por supuesto que yo no soy adivino de lo que me manda el laboratorio, pero la responsabilidad de quién es ahí, ¿del laboratorio o mía? Es del laboratorio en parte, pero al final el que la asume es el médico. No van a decir otra cosa, es el médico. Es una gran responsabilidad que tenemos nosotros cuando interpretamos una radiografía, cuando interpretamos un electrocardiograma. Tantas radiografías que me dicen los pacientes, me dijo el doctor que tengo el corazón grande y viene preocupadísimo, ¿no?
Y claro, ya uno con la experiencia que tiene, uno dice, no, está grande. Que le tomaron APE. Y eso es solo el examen. Entonces, los exámenes se interpretan en relación al paciente. No es solamente el diagnóstico radiográfico, pero de quién, de cómo, de cuándo. En los casos de insuficiencia importante, el soplo sistólico puede ya estar presente desde el primer brote reumático. El curso clínico desde el momento de aparición de los síntomas de insuficiencia ventricular izquierda, disnea, es parecido al de la estenosis mitral, aunque menos episódica. El edema agudo pulmonar es raro. Ahora vimos una paciente que tenía hipertensión arterial y tenía una radiografía y fue al médico por una crisis hipertensiva tipo encefalopatía, tipo en la clasificación que hay, que creo que ya se está modificando, tipo urgencia hipertensiva. Y la realidad, tuvo dolor de cabeza importante, náuseas y vómitos relacionados con el edema cerebral. Y tenía una radiografía con un derrame pleural. Y la señora, aparentemente el corazón no se veía en la radiografía porque estaba sumergido. Y la señora baja nomás de estatura, gordita. Y parecía que la radiografía había sido tomada en inspiración realmente. Pero no se veía casi todo. ¿Cómo vamos a interpretarlo? Solamente vemos, más que todo, lo que llama la atención es el derrame. Y también tenía congestión de ilíacos. Vimos cuando que interpretamos la radiografía, ¿no? Cómo se ve la congestión en forma característica, pues, en detalle, ya ustedes lo leen o demás, pero lo más básico es eso. Así que inicialmente la señora ahora estaba bien, ¿no? Inicialmente yo dije, ¿será que realmente ha tenido insuficiencia? Porque el médico de la posta escribió insuficiencia cardíaca. Pero lo confirmamos, realmente tuvo, y con ese derrame quiere decir de que no fue tan aguda, porque si haya sido agudo, la señora iba a tener edema agudo también. Una hipertensión arterial con falencia ventricular izquierda aguda produce edema agudo del pulmón, pero ha sido por lo menos en un mes, 2 meses que ha ido progresando eso. Entonces, estaba tomando diuréticos, furosemida. Eso le ayudó a eliminar un poco. Tenía ya solamente estertores crepitantes en el lado izquierdo, o sea, confirmado de que realmente evolucionó bien su derrame. Entonces, va evolucionando esa insuficiencia, sobrecargando más. ¿Se recuerdan del esquema de insuficiencia cardíaca? Noxa, sobrecarga, disfunción ventricular. Disfunción. Compensatoria. Mecanismo de compensación. Insuficiencia. Insuficiencia. Más o menos ese es el proceso. En la insuficiencia mitral, cansancio, fatiga, dice el libro, es frecuente por disminución del débito cardíaco. Ya hablamos de eso, ¿no? Cansancio, fatiga no es sinónimo. ¿O es sinónimo? Para mí no es sinónimo, aunque, y en la relación, digamos, ¿no? Para mí la fatiga es más un proceso o una manifestación de disminución de la fuerza, de debilidad general. Claro, que esa debilidad se manifiesta como cansancio o falta de aire, pero el cansancio mismo tiene diferentes interpretaciones. Yo estoy cansado porque me falta el aire, pero yo también me canso porque tengo una musculatura tan débil. Esas personas que
tuvieron una pérdida de tejido rápidamente por una enfermedad aguda y en cama, y estuvieron quizás en terapia como el COVID, y cuando se levantan, empiezan a caminar, sienten esa fatiga y probablemente existe cierto grado de cansancio. ¿Por qué? La adaptación. 3 días en cama ya hay una situación donde la persona tiene que readaptarse a la posición erecta y a caminar. Porque empieza a perder musculatura. Vi una señora hace 2 semanas de 85 años, flaquita. Había ido al cardiólogo y le dijeron al neumólogo, el neumólogo no era un problema de neumología, y el cardiólogo le estaba dando por insuficiencia cardíaca, pero tenía una presión alta. Pero no tenía musculatura, no podía caminar. ¿Qué se llama eso? Desnutrición. ¿El esqueleto se mueve solo? No, son los músculos que mueven el esqueleto. Los músculos, ¿qué son? Agua y proteínas. Si no hay proteínas, no se forma el tejido plástico. Y las proteínas necesitan agua. Por eso, un hombre que tenga la misma estatura de una mujer y aparente la misma figura, es más pesado que una mujer. Porque una mujer tiene más grasa que músculo. ¿Ah? La grasa pesa menos que el músculo, porque la grasa tiene menos agua. Entonces, la insuficiencia mitral, cansancio, fatiga es frecuente por disminución del débito cardíaco. En este caso, ¿qué ocasiona la disminución del débito? El flujo de sangre, cuando usted se mueve, ¿dónde va especialmente? A los músculos. Los músculos son los que tratan de captar toda la cantidad de sangre que pueden, porque están produciendo movimiento, gasto de oxígeno que genera energía para que esa persona pueda moverse. Examen físico. La onda pulsátil carotidia es muy activa y rápida. Onda pulsátil de la carótida. Choque de la punta, reforzado e hiperdinámico, desplazado hacia la izquierda y virtualmente abajo del sexto espacio. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Lo último. El corazón está hipertrofiado. ¿Por qué? El corazón está hipertrofiado del lado izquierdo, se dilató primero. La contracción va a ser más fuerte para intentar vencer las presiones. Bueno, empujar todo el volumen que tiene. Pero O sea, tiene que decir que tiene una hipertrofia excéntrica. pero una hipertrofia excéntrica que... Entonces está dilatado, por eso está en el sexto espacio. Sí. Pero tiene capacidad todavía Sí. para expulsar la sangre de forma dinámica. ¿Dónde normalmente debe estar el corazón? La punta del corazón. Quinto espacio intercostal. Espere. Quinto dolor. Quinto espacio ¿Dónde? intercostal. No es suficiente eso. Línea... Por dentro de la línea medio clavicular. Entonces tiene que ver hasta dónde baja y si no va hacia afuera de la línea medio clavicular. Esa es la forma de ver. Cuando uno palpa la punta, ¿dónde está? Si está más abajo, más afuera, probablemente está agrandado. Bien. Auscultación, lo que más les gusta a ustedes, usar el estetoscopio de la ENEC. En la insuficiencia mitral se aprecia un soplo pansistólico de elevada frecuencia. ¿Qué significa eso, señorita? Soplo pansistólico. Muy bien. ¿Y con qué parte del estetoscopio lo va a escuchar mejor? Dependiendo si es de alta o de baja frecuencia. Ahí te dice, Con la membrana. con la membrana. Muy bien.
Se oye mejor con el estetoscopio de membrana, por eso lo oyó bien. Y se compara por su timbre al chorro de vapor, ¿no? Cuando se le saca vapor a algo, hace es de máxima intensidad a nivel del ápex y se propaga hacia la axila, es fuerte y largo. Es decir, se irradia, se propaga, se irradia. Entonces, ¿cómo voy a ocultar mejor un soplo mitral? Un soplo mitral. De ese tipo, de insuficiencia. Y En la posición de pachón, posición de pachón, ¿cuál es la posición de pachón? el punto lateral. Del cúbito lateral izquierdo, porque el corazón se coloca más directamente relacionado con el tórax. Y como ausculto la aorta, La aorta con la posición ligeramente hacia adelante, del tórax, hacia adelante sentado y hacia adelante. y hacia adelante. Sentado y hacia adelante. Fíjense que hablamos del soplo primero, ¿no? Soplo sistólico, regurgitativo, mitral, pansistólico, que se irradia axila. Segundo, tercer ruido. Es fuerte en la mayoría de los casos y viene seguido de un soplo mesodiastólico corto por el gran flujo mitral. Estos dos signos junto a un débil primer ruido indican que la insuficiencia mitral es ya importante. R3. Es fuerte en la mayoría de los casos y viene seguido de un soplo mesodiastólico. ¿Por qué? R3. ¿Por qué se produce el tercer ruido? Por el flujo de la sangre que le llega a la aurícula desde las venas pulmonares, doctor. ¿Qué dice usted, señorita? Lo mismo. Y yo, han estudiado insuficiencia cardíaca recién. El tercer ruido se da por la caída de la sangre del auricular ventrículo en el periodo de llenado rápido. Ajá. Llenado rápido ventricular que se produce en qué momento del ciclo. En la mesodiástole. Más que todo, ¿no? Pronto meso, pero es meso. De la pronto y mesodiástole, pero Más meso. Ya, por el gran flujo mitral. Estos dos signos junto a un débil primer ruido. Ah, no. El soplo mesodiastólico corto, ¿ya? Y entonces, junto a un débil primer ruido indica que la insuficiencia mitral. Entonces, ¿por qué la insuficiencia mitral es... ¿Por qué el débil, el primer ruido, indica que la insuficiencia mitral es importante? ¿Qué tiene que ver eso? Porque no se cierran por completo, pero Porque no produce el chasquido, golpe, el cierre, ¿no? Del componente mitral. sí, Solamente lo deja el componente tricuspidio y por eso es débil. es menor. El segundo ruido puede estar ampliamente desdoblado por el cierre prematuro de la válvula aórtica. Algunos me preguntaban en el examen, ¿desdobla el segundo ruido? Tiene dos componentes el segundo ruido, ¿no? Aórtico pulmonar. Entonces, Si se cierra primero la aórtica, la- se cierra después la pulmonar. El segundo ruido puede estar ampliamente desdoblado por el cierre prematuro de la válvula aórtica. Si se cierra normalmente primero la aorta y después la pulmonar, y si la aorta se cierra prematuramente, este espacio de tiempo es mayor. Por lo siguiente, va a ser como cuando hay un bloqueo de rama. Tum, ta, ta, tum, ta, ta. Como fue el tercer ruido, tum, ta, ta. Por el cierre prematuro de la válvula aórtica, siendo el componente pulmonar intenso, se existe complicación con HP, hipertensión pulmonar. Pero fíjense aquí también, si hay hipertensión pulmonar, ¿qué pasa con el ruido pulmonar? Hipertensión pulmonar con el ruido pulmonar está igual aumentado. Que hipertensión pulmonar. Va a ser más precoz, pues. Ah, sí, sí, Entonces se va a acercar con el aórtico y va a parecer normal, pero ya los dos están más cerca del primer ruido. ¿Sí o no? sí, sí, sí. Claro, Se que se va a acercar antes del tiempo que debió, porque hay hipertensión. Eso no dice aquí, digamos, ¿no? Pero eso lo imaginamos.
Exámenes complementarios. Entonces tenemos el soplo y tenemos el tercer ruido, el soplo mesodiastólico. ¿Y qué más? El desdoblamiento del El segundo. desdoblamiento del segundo ruido, el primer ruido débil. La radiografía, ¿cómo es la radiografía? Segundo arco izquierdo muy convexo, gran aumento de arco del ventrículo izquierdo. Hipertensión. Segundo arco izquierdo muy convexo. ¿Qué significa el segundo arco a la izquierda convexo? ¿Qué es más Pregunta de examen fue esa. Ajá. Y ahí está. Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Electrocardiograma poco expresivo, hipertrofia ventricular, sobrecarga diastólica izquierda, con onda Q ancha, R alta y T positiva puntiaguda en precordial izquierda y P mitral si no hay fibrilación auricular. Las dos situaciones, la sobrecarga con hipertrofia, la sobrecarga diastólica, cuando es dilatación nomás, o no. Sobrecarga Sobrecarga sistólica cuando hay hipertrofia concéntrica, Sobrecarga sistólica. diastólica cuando está dilatada. Sí. Aunque, y cuando hay dilatación también hay el aspecto de que no se puede extender más, entonces hay una disminución de la distensibilidad. Puede haber una disfunción sistólica y diastólica al mismo tiempo. Entonces, en las dos circunstancias hay Q ancha, R alta y T positiva puntiaguda. Cuando es sobrecarga, especialmente se modifica en la última parte, en la onda T, porque en la sobrecarga de volumen, la onda T es positiva y puntiaguda. En la sobrecarga de presión con hipertrofia es ST descendente y T negativa. Esa es la diferencia, hermano. Pero los dos hay Q, hay R alta, ancha y P mitral si no hay FA. ¿Cuál es la P mitral? Una P bimodal. ¿Cuál es la P mitral? Una P bimodal. 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 Es ancha. Ancha, que todo. más de 0.2. Una morfología bimodal. 0,11 segundo. ¿Cómo? 0,11 en segundo. He dibujado un corazón de forma dibujo artístico, ¿no? Yo debería ser este corazón. Es mejor, ¿no? Más práctico. BI de D. Entonces, esta es la válvula mitral que no cierra bien. Entonces la sangre en la sístole, que está en la aorta, que normalmente anatómicamente sale por acá, ¿no? Se fluye hacia la aurícula y sale por la aorta, como debe ser. Pero como hay menor presión, las venas pulmonares, ¿no? Que hacen que la sangre llegue por el circuito menor pulmonar. La sangre llegue y la que regurgita hacen que la aurícula se distienda por la presión sobre las paredes. ¿Y cuál es el riesgo de esta aurícula grande? Fibrilación auricular. Extrasistólica supra primero y después va a la fibrilación auricular. ¿Cuál es la consecuencia de la fibrilación auricular sobre la función cardíaca? ¿Cómo? Formación de trombo es una complicación, pero ¿cuál es otra consecuencia inicial? ¿Cómo? Disminuye la caída de sangre de la aurícula Disminuye ventricular. el volumen del ventrículo, porque dijimos de que es 20 a 30%, ¿no? Del volumen Sí. auricular que entra al ventrículo. Hay un examen donde me pusieron 20%, no sirve. Si me ponía 25%, sí, lo hacía valer. Claro, porque Es la en misma la mitad hay un libro de Guyton que dice 25, pero ya en la próxima edición dice 20 a 30. Cualquiera de las dos, pero esta es lo mínimo. No está bien, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Y esta hipertensión aquí va hacia el pulmón
va hacia el pulmón y la pulmonar recibe la hipertensión de los pulmones y entonces se hipertrofia el ventrículo derecho. Y cuando ya este ventrículo derecho ya no puede hipertrofiarse, se dilata. Esto es así. Se dilata y su pared va a disminuir de grosor. Y al dilatarse se dilata el canino tricuspidio, reflujo, cava inferior y cava superior entra ya a congestionarse. Todo el circuito de la cabeza y de los brazos arriba y de abajo también. Las piernas, el abdomen, el vientre. Fácil, ¿no? Esto casi es una repetición del primer tema de insuficiencia cardíaca. Solo estamos viendo una causa más que lleva a la insuficiencia cardíaca. Doctor, ¿Sí? a esos pacientes sería mejor mantenerlos anticoagulados. Los que tienen fibrilación auricular, hay que anticoagularlos sí o sí. Antes de hacer tratamiento. Sí. La anticoagulación se hace con... Hay dos anticoagulantes que se utilizan. Una es la warfarina, aquí en nuestro medio, ¿no? La warfarina sódica de 5 miligramos comprimido y oral. La técnica es primero pedir un examen de tipo de protrombina y INR. El INR es un parámetro por sus siglas en inglés que es de 1 a 4. Generalmente a estos pacientes se les mantiene anticoagulados entre 2 y 3 con controles de laboratorio. ¿No? Y hay una forma de dar la medicación que es, digamos, de tipo variable. Ejemplo, yo inicio una persona de peso normal, de edad media, inicio con un comprimido de 5 miligramos. A los 4 o 5 días yo le pido, primero pido aquí un tiempo de protrombina, antes de iniciar, y a los 5 días o 4 le pido otro examen laboratorio para ver en cuánto está. Entonces, algunos, como dura 36 horas aproximadamente la acción del medicamento para estabilizarse, por eso no se pide al día siguiente. Entonces algunos dicen, hoy 1, mañana medio, pasado 1, después medio, para mantener estable. Yo no uso así. Porque la mayoría de los pacientes son mayores y eso de cambiar confunde. Entonces yo uso una sola dosis. O uso medio todos los días, o uso 2/3, 1 y 1/4. Por más que se suba un poquito, es mejor a que el paciente se equivoque. Luego, los otros son nuevos anticoagulantes con otro mecanismo de acción, ¿no? Esto responde a la vitamina K. Los otros son lo que se está usando aquí, el Rivaroxaban, que es el más usado ahorita. Rivaroxaban, que viene comprimidos de 10, de 15 y de 20. No tenía mucha experiencia, recién estaba viendo una experiencia, porque los motivos para dosificar solamente era, digamos, el peso y la patología. Yo tuve una paciente, una señora mayor, no muy grande y flaquita. Vino conmigo después que la vio otro cardiólogo colega y le estaba dando 20 miligramos. Hace unos 6 años, ¿no? 20 miligramos. ¿Qué hice yo? Yo vi que era mucho, pero me tenía miedo de disminuirla.
yo le disminuyo y ella me hace un ABC, ¿qué van a decir? ¿Por qué le disminuyó? Usted es el responsable. Entonces, realmente es difícil. Le mantuve nomás, me hizo un hematoma en el brazo, Dios mío, que tuve que llamar al cirujano para que le abra. Pero pues, ya estaba tomando menos responsabilidad, menos directo. Pero entonces, en mis pacientes mayores de 60 años que no son con mucho sobrepeso, yo les doy 10 miligramos. No les doy 15 miligramos, 10 miligramos. Porque no se puede, no hay parámetros para decir, bueno, es tanto exactamente. Bueno, ¿cuáles son entonces, cuál es el tratamiento de la insuficiencia mitral? Recambio valvular. ¿Qué tratamiento se hace? No, perdón. Médico, Y quirúrgico. ¿qué tenemos que hacer? Disminuir la la poscarga. ¿Para qué? Para favorecer la eyección. Para disminuir el reflujo. Si yo disminuyo la resistencia acá, la sangre se va a ir más para la aorta que la que va a retornar. Ese es un factor importante, ¿no? Disminuye entonces también la evolución negativa de las cavidades que se van a dilatar menos. Entonces va a durar más ese paciente en el sentido de que se va a deteriorar en mayor tiempo. Por lo siguiente, si es un paciente joven, yo lo voy a mantener más tiempo sin operarse, porque el tratamiento definitivo es cambio valvular, recambio valvular. Y un recambio valvular, hasta ahora, todavía no le garantizamos que le va a durar 30 años o 40 años una válvula. Especialmente en función mitral, que generalmente se pone la biológica de cerdo o de vaca. Entonces, puede haber complicaciones de endocarditis, que se rompe, que hay dehiscencia de sutura, todo eso, y hay que cambiar la válvula. Entonces, sin que se deteriore tanto el ventrículo, porque después, aunque hagamos cirugía, si este ventrículo ya está con una miocardiopatía importante, ya es difícil que mantengamos la calidad de vida del paciente. Y ya no vuelve. Entonces, calculando eso para tratar de aguantar lo máximo que se pueda para la cirugía. Eso no es científico ni nada de eso, porque todo depende de cada circunstancia también, ¿no? Pero es un factor que hay que tomar en cuenta por la probable nueva cirugía que puede tener ese paciente. Si es una persona activa, una persona joven, de aquí 20 años, de repente va a necesitar otra cirugía. Entonces, esa válvula biológica no necesita anticoagulación si no hay antecedentes de embolia o fibrilación. No necesita. Entonces, ese es el tratamiento. Diuréticos, vasodilatadores. Antiagregantes, sí, hay que usar, no tenga fibrilación. Y ahora se usan los 4 magníficos, ¿no? Dapagliflozina o empagliflozina, que es la última. Antagonista de la aldosterona. Sacubitril valsartán como vasodilatador. ¿Y cuál es el otro? Y no me acuerdo. Algo así. No. Beta bloqueador. Beta bloqueador, cualquiera de los últimos, ¿no? Esos son los 4 en la insuficiencia cardíaca. Y la dapagliflozina, que es un antidiabético, se usa también en la insuficiencia cardíaca, porque se ha visto en los estudios de que realmente mejora la función cardíaca. La radiografía de tórax, más o menos es así.
estado. ¿Ok? La hipertensión pulmonar. HP. Electrocardiograma P. más de 12, ¿no? Más de 3 cuadritos. Más de 0.2. 0,12 segundos. Eso es. Ecocardiograma ya se ve más, ¿no? Dilatación de El la aurícula. flujo y todo eso, función, fracción de eyección. ¿Alguna pregunta? Disminuida, ¿no? Doctor, una preguntita sobre. En sobrecarga de presión se veía la onda T que era negativa y infradensidad de ST. ¿Está bien? Sobrecarga de presión. ST descendente, por lo menos. O infradensidad, ¿se puede decir? En cambio, la diastólica es T positiva y T segura. Entonces O la sea, clínica. una carga de volumen, vamos a decir. Ah, ya es lo mismo, ¿no? Y la presión sistólica. Ya. Onda T alta y picuda. Bien. Entonces, la próxima clase es el jueves. Próxima clase, estenosis aórtica. El ventrículo derecho tendría sobrecarga de presión, ¿no? Hipertrofia concéntrica. Inicialmente. Gracias.